Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de YouTube de Check Sports, donde hablaremos un poco de lo que dejó la eliminatoria de la selección de Panamá camino a Qatar 2022, donde lamentablemente para todos los que seguimos a la selección no se pudo clasificar a la Copa del Mundo de la mano de Thomas Christiansen. Después de algunos días donde ha sucedido de todo, comentarios, opiniones, incluso declaraciones de los propios jugadores, por supuesto, luego de la eliminación y de no lograr el cupo a Qatar 2022, ni siquiera ir a repechaje, vamos a despejar una duda o al menos analizarla un poco, y es hablar de si fracasó o no el técnico Thomas Christiansen en la selección de Panamá luego de quedar quinto en la octagonal de CONCACAF y no lograr ir a la Copa del Mundo en Qatar 2022. Así que aquí estaremos analizando esto en Check Sports. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete, dale like a este video y en breve estaremos para hablar un poco de si fue o no un fracaso el paso del danés Thomas Christiansen por la selección de Panamá durante la eliminatoria hacia Qatar. Y como te comentaba, hay que hablar de lo que sucedió con la selección nacional de Panamá, que lamentablemente no pudo conseguir su cupo a la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y se ha hablado mucho de lo que sucedió en ese camino, que fue muy corto porque recordemos que la pandemia obligó a cambiar incluso el formato de lo que antes se llamaba hexagonal. Ahora pasaba a llamarse octagonal e incluso el método de clasificación había cambiado para algunas selecciones según el ranking en su momento, mandando a Panamá a jugar con rivales en teoría de menor jerarquía con respecto a lo que había logrado Panamá, que había ido a la Copa del Mundo en Rusia 2018. Pero yendo al grano, si fracasó o no Thomas Christiansen, yo creo que primero hay que partir de algo y después hablar si fue un fracaso o no. Primero, cuando Thomas Christiansen llega a Panamá, se sabe que era un director sin experiencia en selección nacional, sin experiencia en el área, no conocía el país, la infraestructura del país quizás no le iba a ayudar tanto a lo que él quería, incluso los propios jugadores por el torneo local, por donde juegan, por la cancha sintética, que si no hay natural, todo eso al final termina afectando mucho lo que es o lo que quería el técnico nacional, en este caso Thomas Christiansen, a la larga. Sin embargo, cuando se va creando el proceso, no está de más decir que mucha gente se bajó del barco sin siquiera iniciarlo y dijo, este equipo no va para ningún lado, venimos de un relevo generacional, venimos de la mejor generación exitosa que ha tenido Panamá en la última década, etcétera, 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 con jugadores que fueron a Rusia y que evidentemente ya están retirados. Pero lo cierto es que cuando Thomas Christiansen toma el barco, el discurso parecía primero decir, vamos a armar un proceso para el Mundial 2026. Partiendo de ahí, ojo, partiendo de ahí es donde se empiezan a dar después las opiniones de si es un fracaso o no es un fracaso. Vamos al segundo punto. Cuando llega la Copa Oro de Panamá, en donde queda eliminada, creo que sorprendentemente para muchos, ese para mí sí es un fracaso, porque al final es un torneo regional en el que la selección nacional ha tenido un buen desempeño en los últimos años y que no logró lo que se quería lograr en esa Copa Oro. Sí es cierto que fue el primer torneo de Thomas Christiansen con los jugadores, a nivel grupal, más de 10-15 días con ellos, a ver si captaban la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una realidad, y es que era la base del equipo que él utilizó posteriormente. En ese torneo, en defensa, Panamá, la verdad es que fue un trabajo bastante defectuoso, y eso después llevó a hacer algunos cambios dentro del equipo que lograron, al menos en las primeras fechas octagonal, corregirlo. El final del octagonal no fue el mejor en defensa y el equipo recibió muchos goles, pero con respecto a la Copa Oro y las primeras fechas octagonal, eso se cambió. Sin embargo, el fracaso no lo quita nadie para la selección de Panamá en esa Copa Oro. Y ahora volvemos a la opinión de si fue o no fracaso, y aquí es donde vamos a caer. Si usted consideraba que Panamá, ojo, desde el principio, si Panamá estaba obligado, estaba al menos en esa posición de pelear un cupo por el repechaje, usted creía que lo podía hacer con el equipo, es un fracaso. Es un fracaso porque la selección llegaba
a las últimas 3 fechas llegaba, digamos, con la presión de Costa Rica, porque no le habías ganado el partido directo, pero también tenías que hacerte valer en casa porque tenías 2 partidos. Sí es cierto que el de visita era muy duro y que lo terminó siendo con la goleada de Estados Unidos, pero los 2 partidos que tenías en casa, al menos el primero, tenías que ganarlo por obligación y no lo hiciste. Si no ganas en casa no vas al Mundial. Aquí se dijo en un video y es en efecto lo que sucedió. Entonces, si usted creía que Panamá tenía equipo para ir al Mundial, es un fracaso rotundo. Si usted era de los que pensaba que Panamá estaba armando un proceso de jugadores, una base, que si Andrés Andrade o que si Adalberto Carrasquilla, jugadores que no habían tenido ese roce quizás en algún momento en una eliminatoria, el propio José Luis Rodríguez que estuvo en un Mundial pero no hizo la eliminatoria, arriba con Waterman que regresaba a la selección, con Rolando Blackburn que también regresaba a la selección. Si usted pensaba que era un proceso para 2026, que ojo que hay algunos jugadores que no van a llegar por tema de edad y por tema físico, pues usted puede estar tranquilo y decir que no es un fracaso. Pero si usted tenía la confianza en la selección, que podía ir al Mundial 2022, incluso algunos en su momento decían que directo, porque cuando la eliminatoria hubo resultados, digamos que un poco extraños, incluso Costa Rica arranca muy mal, luego termina cerrando de gran forma, pero el arranque de Costa Rica no fue el mejor, Honduras pues dio la vergüenza, Jamaica por ahí tuvo una que otra, pero al final no pudo meterse en la pelea como tal para la Copa del Mundo, y quien termina repuntando y termina demostrando que es el gigante, al menos de Centroamérica, es Costa Rica, y por eso hoy está a un partido de ir a la Copa del Mundo. Mientras que Panamá, que tenía buen juego, que tenía toque, que tenía estilo, que estaba en una identidad, pues le costó quizás por muchas razones, por la inexperiencia del técnico, por nuestra infraestructura, por tantas cosas, actitud de los jugadores también en momentos puntuales, que ellos mismos lo han dicho. Entonces, hay muchas cosas que podemos decir el por qué no se llegó a la Copa del Mundo. Pero si yo me especifico o me enfoco, mejor dicho, solamente en decir si fue fracaso o no, al menos esta persona que estaba acá, que en algún momento pensó que Panamá podía ir a la Copa del Mundo, para mí es fracaso, porque no se fue a la Copa del Mundo. Y creo que se tenían los jugadores para ir. Habían jugadores con experiencia mundialista y jugadores con experiencia en clubes, jugando torneos importantes, que tenían que dar la jerarquía, que se tenía que dar el golpe. Pero en Costa Rica confiaron en lo que tenían, que eran muchos jugadores de edad, que era una base donde la columna vertebral eran 3-4 jugadores de muchísima experiencia, lograron sacar sus resultados y le ganaron al rival directo, que éramos nosotros. Al final, la historia dirá que la selección de Panamá solamente le sacó un punto en la octagonal de CONCACAF a Costa Rica. Esa es la realidad. Y que si jugamos mejor, si metimos 20 remates en el Rommel, si pasó lo que pasó, si la jugada después del contraataque ahí en Costa Rica, que si era, que si no era, al final eso da igual hoy en día. Porque la realidad es que los ticos cerraron de gran forma, incluso le ganaron a Estados Unidos en su último partido, y de verdad, están donde están porque merecen. Y Panamá está donde está, eliminado, y en casa, donde lo merece. Porque tristemente no logró lo que tenía que hacer. No hizo respetar su casa, dejó escapar puntos, y en las visitas que podía rasgar algo, se equivocó, como en el Cuscatlán y como en San José. Esa es la realidad de lo que sucedió con la selección de Panamá. Y cuando buscan la matemática, como nos gusta a nosotros siempre, que estamos con la calculadora en la mano y con el rosario en la otra, nos damos cuenta que esa fue la realidad de la selección de Panamá. Triste y lamentablemente para todos los que seguimos el fútbol, porque hay que esperar otro proceso para ver si llegamos a nuestra segunda Copa del Mundo en Mundial de Selección Mayor. Esa es la realidad. O sea que en conclusión, si usted en algún momento en la mitad de la eliminatoria se enganchó, se montó en la tomaceta, se montó en el busito, se montó en el barco de Christiansen, y usted dijo, este equipo puede ir al Mundial, no importa Costa Rica, Honduras está muerto, para usted es un fracaso. Porque el equipo no logró lo que tenía que hacer. Pero si usted venía con la mentalidad de que era para 2026, que pasara lo que pasara, etcétera, usted puede estar tranquilo en su cabeza y decir, mira, para mí no es un fracaso, para mí el técnico debe seguir, etcétera, que eso es otro tema, y para mí no tiene, para mí, por lo menos en plano personal, no tiene que ver si fracasó o no, porque ya ahí tendríamos que ir a temas más específicos como lo que hizo, o quiénes debutó, cuántos debutó, cómo hizo con rivales de mayor jerarquía, cómo jugó de visitante, cómo hizo que la localía quizás pesara un poco más. Ahí entran otros factores que podríamos hablar en otro video tranquilamente.
si debe seguir o no Thomas Christiansen. Rapidito te respondo, para mí sí. Ojo, el tema económico es algo que lamentablemente pues puede trastocar muchas cosas y ahí es donde la federación tendrá que tomar sus decisiones. Pero yo, en lo personal, quisiera que se armara un proceso nuevamente y que no se cortara como siempre se corta. Al final terminamos yendo al Mundial y sí, el proceso acababa ahí porque muchos jugadores salían, pero el técnico se va y se corta todo de nuevo. Entonces, ni siquiera yendo al Mundial pudimos mantener, al menos en los últimos 10 años, lo que era un proceso serio en una categoría mayor y que influyera dentro de las otras categorías. Y al final el fútbol es eso, paciencia, proceso, trabajo. No solamente sale un jugador y de pronto te anota un gol y salían los planetas, como nos pasó a nosotros. Al final esa fue la realidad, que muchos hondureños no siempre dicen que el gol fantasma, que con trampa y tal. Bueno, eso es otro tema. Pero volviendo al punto, para mí Thomas Christiansen sí termina fracasando con la selección de Panamá. Y yo creo que es una palabra en el fútbol que a veces como que no diría que cuesta, pero a la gente a veces como que le molesta, le hace ruido la palabra fracaso. Y al final cuando tú tenías un objetivo y no lo logras en todas las etapas de tu vida, sea académica, profesional, sentimental, lo que tú quieras, si no lo logras es un fracaso. Y eso no va a depender de lo que tú hagas después. Así que para mí, como digo, si yo creí que la selección podía ir al Mundial, para mí es un fracaso porque termina cometiendo muchos errores para no merecer ir a una Copa del Mundo, ni siquiera merecer ir a un repechaje. Como lo digo, bien eliminados porque no se hizo el trabajo, aunque duela decirlo, aunque muchos gocen ahora en Centroamérica porque Panamá quedó fuera, es la realidad. Ahora pensar poco a poco lo que va a ser 2026 y si se queda o no el técnico, si hay un nuevo proceso o no, si hay algunos jugadores que van a seguir y si hay otros que no van a seguir. Esa es la realidad de la selección de Panamá, que lamentablemente, como digo, para los que no sabían, si está desprevenido, que dudo mucho que lo estén por allí, los que ven este video, Panamá empató con Honduras, luego perdió por goleada ante Estados Unidos, terminó ganando la Canadá, pero ya ese partido era de trámite porque lamentablemente había perdido las opciones matemáticas para al menos alcanzar el repechaje después que Costa Rica, su rival, que le terminó ganando en San José en la fecha anterior y que hizo los deberes en el Rommel Fernández y que hizo los deberes en su casa, terminó sacando la mayor cantidad de puntos para llegar al repechaje y enfrentar a Nueva Zelanda en junio. Así que a Panamá le toca ver el Mundial por televisión, a Thomas Christiansen también, a todos los que estuvieron en el proceso, a nosotros como fanáticos, como periodistas, como personas que siguen a la selección, también nos toca ver el Mundial por televisión porque nuestra selección no va a estar en esa Copa del Mundo. Coméntame acá abajo si para ti es fracaso o no, de pronto por qué, si quieres que siga el técnico, si no te ha gustado cómo ha sido el manejo de los últimos días. Gracias por ver este video. Estaba un poco perdido, mucho trabajo por acá. Intentaremos estar dándoles a ustedes el contenido, mis opiniones y todo lo que ustedes pidan. Si quieren un video específico de algo, por supuesto, pueden escribirme aquí, que yo estaré pendiente para leer sus comentarios y responderles a ustedes que son parte de esta comunidad de Check Sports. Les saludo Raúl Eduardo Cotes y deseo que cuando veas este video, por favor, déjale un like, suscríbete si no lo has hecho. Cuídate mucho. Bendiciones.